Bien, tengan todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta tutoría semanal número 10, correspondiente a la asignatura de currículo para la educación matemática. Cuando estamos ya pues a las puertas del segundo examen parcial, programado pues para la próxima semana. Entonces, este día vamos a llevar a cabo más que todo un repaso. Si ustedes ven o revisan la ruta de aprendizaje, van a notar que los contenidos básicamente se han cubierto en su totalidad para este examen. Entonces, la dinámica que vamos a llevar a cabo es pues recordar algunos aspectos importantes. Hemos preparado una presentación y un juego interactivo al final, pero en esta ocasión, a diferencia de todas las tutorías anteriores, no vamos a hacer plenaria grupal, no va a haber sesiones en salones separados, tampoco vamos a preparar presentaciones o actividades como las que desarrollamos en la tutoría del domingo, sino más bien nos vamos a centrar en recordar algunos aspectos. Y la única forma como vamos a poder recordar y ver cómo están ustedes en relación al contenido en general, lo que vamos a llevar a cabo pues es una sesión participativa. Vamos a tomar como referencia, vamos a hacer uso de la ruleta para ir participando. Y hemos tratado de resumir todos los contenidos retomando los aspectos más importantes. Entonces, pues esa es la dinámica que vamos a llevar a cabo. Para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Y que al final o en medio de la tutoría vamos a tomar unos minutos para revisar el tema de asistencias, aunque creo que la mayoría básicamente ha cumplido con la totalidad de, eh, vamos a ver, con la totalidad de su respectiva asistencia. Pero de igual manera vamos a dar una chequeada uno por uno para ver cómo estamos en relación al porcentaje. Aunque, como repito, en el último sondeo que había realizado, pues básicamente nos daba todo bien, de que estábamos al día con todo el tema relacionado a las asistencias requeridas. Recuerden que es el 75% mínimo entre actividades asincrónicas entregadas y asistencia a tutorías con por lo menos hay momentos en los que algunos pues por cuestiones laborales abandonan en su momento, pero por lo menos que estén en más del 50% de la tutoría es lo ideal, ¿verdad? Para que se tome como una asistencia completa. Bien, entonces, sin más por mencionar por el momento, pues vamos a dar paso a proyectarles la presentación y la agenda que tenemos para esta noche. Bien, por acá la tenemos ya, no sé si ustedes ya la pueden ver. ¿Me confirman si ya pueden ver la pantalla? Sí, licenciado, ya se ve. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, la dinámica en esta ocasión, ¿verdad? Es un repaso general de la unidad número 3 que lleva como título que se entiende por currículo en la enseñanza de la matemática. Esa básicamente es eh, el nombre de la unidad. Entonces, para entrar en contexto con la agenda, se los muestro a continuación. Y es precisamente saludo de bienvenida, presentación de agenda,
un repaso general mediante algunas láminas resumidas de las diferentes temáticas, una pequeña actividad final que vamos a apoyarnos todos para poder responder esta actividad y pues los recordatorios y el cierre de la tutoría. Entonces, esa es la dinámica para la tutoría de esta noche. Entonces, vamos a preparar la ruleta ahorita con los que están presentes, ¿verdad? Vamos a ir tomando todos los nombres, los voy a colocar porque lo vamos a hacer dinámico. Como repito, lo vamos a hacer participativo en esta ocasión para ir viendo cómo está la comprensión de todos los contenidos. Entonces tenemos vamos a ver, por acá vamos a empezar, Alexis, tenemos a Claudia, ya se encuentra por acá Diana, Esteban, vamos a ver. Tenemos a Giovanni, ya llegó Glenda, José y Catherine, vamos a ver. Glenda, José, Catherine, Leslie, Luis y Araceli. Estamos completos, básicamente. Al menos con los que comúnmente, bueno, han estado presentes a lo largo de las diferentes tutorías. Vamos a ver, por aquí alguien escribió algo. A ver. Va, muy bien, no hay ningún problema, Araceli, por el momento. Bien, entonces arranquemos con la primera parte, ¿verdad? Que tiene que ver con una lluvia de ideas sobre lo visto en clase. Para ello, vamos a hacer girar la ruleta. Entiendo que la mayoría sí puede participar, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, ¿verdad? La primera elegida es Diana. Entonces, Diana, vamos a ver. En esta unidad hemos abarcado 4 tutorías semanales de las 6 a las 9 y 2 tutorías sabatinas en semana B. Entonces, de todo lo que hemos comentado, vamos a ver qué aspectos recordás, me lo puedes decir así resumido en 1 o 2 minutos, qué aspectos, Diana, recordás que hemos trabajado a lo largo de esta unidad número 3, de forma resumida. Bien, buenas noches, licenciada y compañeros. Estoy tratando de hacer memoria. Muy bien, adelante, te puedes tomar tu tiempo ahí para recordar al menos algunos aspectos que recordés que hemos revisado en las tutorías anteriores. Sería de toda la unidad 3, ¿verdad? Es correcto, tal vez no todo el contenido, pero sí, pero al menos parte de lo que recordés que hemos revisado. Uh-huh. Bien, parte de lo que es el material, hablábamos siempre del currículum, que es la enseñanza de la matemática. Entonces, hablábamos de los diferentes aportes de la matemática en la formación. Bueno, de lo que me recuerdo, hemos estado haciendo bastantes como críticas, digámoslo así, a
a lo que de parte del ministerio se da, ¿verdad? Que a veces ellos brindan ciertos lineamientos, pero solo dan los lineamientos, pero esos lineamientos no ven lo que es la realidad de cada lugar o de cada, mucho menos de cada escuela, porque hay muchas escuelas que no cuentan con diferentes, o sea, hay escuelas que tienen full herramientas, ¿verdad? Con las cuales poder brindar sus clases, hablando de tecnología, internet, acceso a cualquier cosa. Pero hay otras instituciones en las cuales están luchando hasta con tener un buen pupitre, una buena pizarra. Entonces hacíamos ese tipo de críticas. También hacíamos revisión en lo que es el currículo de bachillerato con respecto a la matemática. Creo que incluso hicimos una tarea sobre eso, si no me recuerdo. Entonces, donde nosotros revisábamos si eso estaba bien, cómo estaba el programa, y mirábamos de que en realidad habían ciertos temas que obviamente son base para bachillerato, ¿verdad? Entonces, si no se aprende bien algo, no vas a fallar en bachillerato. Entonces eso lo mirábamos con algunos compañeros revisaron lo que es la guía metodológica, los libros, los libros de texto, los cuadernos de ejercicio. Y mirábamos también que es bastante importante llevar estos, en el caso de la matemática, todos estos ejercicios a un contexto en base a nuestra realidad. Por eso a veces es necesario hacer diferentes adecuaciones curriculares, como lo decía, en base a nuestro contexto, nuestra realidad. Hablábamos de los ejes matemáticos también. Nos pedía, ¿verdad?, estructurar qué ejes matemáticos se ven en este caso de bachillerato, los ejes transversales, los elementos del currículum también, que hablábamos sobre qué eran los objetivos, los contenidos, las diferentes estrategias que nosotros podemos poner en práctica y los tipos de evaluación, los diseños curriculares también. Y creo que por el momento de eso me acabo de recordar. Sí. Muy bien, excelente aporte, Diana. Creo que hizo mucho énfasis en el área de discusión, ¿verdad?, que hemos tenido en relación a el programa actual de matemática, ¿sí? El programa, más bien, el programa nacional de la matemática, ¿sí? Ese es el aporte que Diana nos hacía en relación a esto precisamente, ¿verdad? Esa parte. Vamos a ver, vamos a escuchar una participación más por el momento antes de continuar. Vamos a girar la ruleta. Vamos a ver. Giovanni, no sé si puedes participar. Por ahí creo que me habías enviado algo. No sé si puedes participar o volvemos a girarla nuevamente. Ahí decidís. Bueno, vamos a hacer un nuevo giro. ¿Sí? Claudia, muy bien. Vamos a ver. Claudia. Claudia, con tu participación, ¿qué nos podés comentar acerca de lo que hemos venido revisando en las últimas semanas en relación a esta unidad número 3? ¿Qué es lo que recordás que hemos trabajado?
Buenas noches, licenciado, compañeros. Bueno, de lo que yo recuerdo de esta unidad, específicamente se ha tratado en torno al currículo. Por ahí. Sí, quizá no me escucha, licenciado. Hola. Gracias, licenciado. Sí, vale. Sí, le decía que en torno a esta unidad, pues ha girado lo que es el currículo de la enseñanza en la matemática, ¿verdad? Se ha hablado acerca de ello. Y bueno, hablábamos de la definición, que no hay una definición exacta, ¿verdad?, de qué es currículo, sino que es más bien es una conformación de muchos conceptos que cada quien pueda tener en base a su práctica educativa, ¿verdad? Se va formando el concepto, pero que entre ellos podríamos decir que es como un resultado de un proceso educativo, ¿verdad? En el que intervienen muchos factores. A veces son numerosos factores por lo mismo que hablaba Diana, ¿verdad? Y pues hablábamos también de los elementos básicos del currículo, hablábamos también de lo que es el currículo escolar actual, el currículo que se maneja en SMART. Estábamos también en algún momento analizando cómo estaba conformado el currículo educativo nacional, los objetivos y cómo estaban conformadas las unidades entrelazadas y pues cuál era la finalidad en cada una de ellas, ¿verdad? Estábamos bien analizando en algún momento eso, creo que conforma lo que es el diseño curricular, ¿verdad? En ese aspecto. Y pues al final creo que hablábamos de las políticas educativas, ¿verdad? Y que ahí hablábamos de lo que son las leyes, reglamentos que nos rigen, ¿verdad? Como parte de un sistema educativo, como la ley de la carrera docente, que es la principal que nos rige a nosotros como futuros docentes, que prácticamente tendríamos que saber, la verdad, de pe a pa. Y pues la ley de educación superior, que es la que pues a nosotros como estudiantes universitarios pues no deberíamos de conocer. Eso como marco legal, ¿verdad? Que hablábamos creo que al final. Eso quizás como resumen, licenciado. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Bien, entonces Claudia ha enfocado su resumen, ¿verdad? En términos de la base legal, también de cómo se rige la educación en nuestro país. Comentar, bueno, ahorita solo comentar, creo que estoy teniendo ciertos problemas técnicos con el equipo. Creo que está llegando por momentos lento el audio, por lo que he logrado percibir. O sea, o al menos Sí, licenciado, con casi una no se le diferencia de escucha tiempo de entrecortado. algunos segundos. Entonces, si notan Se que le hay escucha entrecortado, dificultades, pues me licenciado. van notificando para ir viendo cómo poder solventar, ¿verdad? Pero sí, creo que es, bueno, en parte problema de señal, no sé si es... Se le cerró el micrófono, licenciado. Sí, por aquí estoy viendo cómo poder resolver un poquito esto. Ahí me van ustedes indicando conforme avancemos si logra normalizar. De igual manera, con la En transición, eso último vamos que a dijo, ver, licenciado, se le escuchó bien fluido. Muy bien. Entonces voy a compartirles nuevamente la presentación. Me confirman cuando ya les aparezca porque sí me está tardando un poquito el equipo en cargar. Ya aparece, licenciado. Muy bien, entonces si hay, de repente escuchan nuevamente alguna que se escuche cortado o que se corte la transmisión, pues me avisan para nuevamente corregir, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, vamos a continuar. Ya comentamos algunos, ¿verdad? Tuvimos la participación de Diana, la participación de Claudia, y cada una daba su punto de vista de acuerdo a lo que recuerda al momento. Entonces, continuando acá con la presentación, ¿cuáles son los temas importantes en sí? Es decir, ¿qué es lo que hemos trabajado? Hemos hablado del currículum de la matemática, sus diferentes ejes. Hubo una tutoría completa que ustedes trabajaron acerca del proyecto Generales Mate, lo comentaba Claudia, y otras áreas temáticas como los elementos básicos del currículum, que me recuerdo que se hizo de una forma interactiva, dándose su aporte en vivo, ¿verdad? Y lo estábamos observando en la presentación a través de la herramienta Nearpod. Hablamos del diseño curricular y las políticas educativas, que fue la última tutoría. Estos son los temas o elementos importantes que hemos abarcado. Ahora bien, dentro de los aspectos iniciales del currículum, recordemos que hablábamos de los componentes de la competencia. Acá estamos retomando ciertos elementos o ciertas partes importantes de diapositivas anteriores. Una de ellos era precisamente los componentes de la competencia, que en todo proyecto, en todo programa, de cualquier asignatura están establecidos, como los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales dentro de los componentes de la competencia, que es el fin actual de la educación en general. Eso, hablando de una educación globalizada, eso es lo que busca, formar estudiantes mediante las competencias. Entonces, ¿qué es lo que debo saber? Que es el conceptual, o sea, lo que yo voy a guardar en mi mente, que era parte de lo que comentábamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que es la parte procedimental, de acuerdo a lo que ya aprendí en los conceptos. La actitud ante esta competencia, que es el saber ser y convivir. Y como finalidad, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir? Y en el área de matemática, reiteramos esta parte, donde nos preguntamos, ¿para qué me va a servir tanto que aprendo de la matemática? Y en efecto, nos puede llegar a servir bastante si logramos comprender su aplicabilidad. Bien, estos son los componentes de la competencia. El contenido conceptual, que es el saber, el procedimental, que es el saber hacer algo en particular, el saber ser y convivir como contenido actitudinal. ¿Y para qué todo esto, todo este conjunto? ¿Para qué? ¿Qué es la respectiva finalidad? Bien, aquí entramos ya a un aspecto de un primer resumen, que eran los componentes de la competencia. Esto fue tomado, si ustedes recuerdan, del material complementario de la unidad número 3, que está un poquito más abajo del material tradicional que hemos venido utilizando en las últimas semanas. Ahora bien, concreción de las competencias. Si ustedes observan esta parte, va orientado precisamente a los elementos básicos del currículum. Ya lo vamos a tocar o recordar como elemento básico. Pero el punto de inflexión acá es, en primer lugar, ¿a qué va orientado la pregunta para qué enseñar? Los objetivos, los contenidos que forman parte de qué es lo que voy a enseñar de acuerdo a los objetivos planteados. ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Qué es la metodología? ¿Cuándo la voy a enseñar? Es decir, la secuencia de contenidos. Aquí se habla de la respectiva planificación de una asignatura para poder establecer la secuencia de los contenidos. ¿Y para qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo evaluar? O sea, junta todas las preguntas en el quinto elemento, que es la evaluación. Ahora bien, los programas normalmente ya vienen estipulados. De hecho, ustedes hablaron del proyecto SMART en un grado específico, algunos explicaron la guía metodológica, otros se enfocaron en el libro de texto y otros lo hicieron en el cuaderno de ejercicios. Libros como este o libros que utilizan muchas veces los colegios privados como la edición Santillana, la edición Edisal, ya trae incluso muchas veces toda la programación, las actividades,
las fechas ideales para evaluar de acuerdo a la calendarización. Entonces, como docentes, muchas veces no nos vemos inicialmente en la necesidad de hacer la programación de una forma particular. Ahora bien, a lo largo de un año de estudio del calendario estudiantil, siempre surgen diferentes situaciones. Por ejemplo, veámoslo desde el punto de vista privado. Por ejemplo, en el ámbito privado. Cada institución privada tiene su propia programación, bueno, respetando los lineamientos del ministerio, pero siempre hay actividades que de pronto se toman un día y uno puede decir, o solamente un día. Imaginémonos que en ese día correspondían 2 horas de matemática. Y ese día, pues, la institución decidió programar, por ejemplo, intramuros. ¿Qué pasó? ¿O qué sucede ahí? De acuerdo a la programación, empieza el desfase de contenidos. Luego, el colegio decidió programar la fecha de entrega de notas del primer periodo para este día en particular. Es otro día que pierde otras 2 horas de matemática de acuerdo al horario de clases. ¿Cuántas horas perdió ya? Ya perdió 4 horas. De pronto surge alguna actividad extracurricular que al inicio no estaba programada y deciden programarla para otro día donde había 1 hora de matemática. ¿Cuántas horas se perdieron ya en ese lapso de tiempo? Digamos, de febrero a abril. Ya se perdieron 5 horas, equivalentes a una semana. Equivalentes a una semana. Voy a girar la ruleta y voy a hacer una pregunta en particular. ¿Qué tanto afecta al docente? La pregunta va para Luis. Luis, ¿qué tanto puede afectar a un docente en el lapso de los primeros 3 meses ese desfase de 5 horas clase en la programación inicial que el docente ya tenía? ¿Cómo lo iba a cubrir? ¿Cómo puede llegar a afectar? ¿O no afectaría? ¿Qué nos puedes comentar? Hola, hola, Luis, ¿estás por ahí? Perdón, licenciado, se me había ido la señal. Ahorita. Bien. Muy bien, no sé si lograste escuchar la pregunta. No, licenciado, solamente que ahorita que mencionó mi nombre, se me está yendo por ratito la señal. Vamos a hacer el intento ahorita, veamos. Imaginemos que un docente por A o B razón perdió 5 horas clase a lo largo de los primeros 3 meses, que prácticamente equivale casi a una semana de clases en el área de matemática. ¿Cómo crees que puede afectar al docente este desfase ya de 5 horas clase en la programación inicial que él ya tenía? Licenciado, le escuché entrecortado, un poco lo entendí, pero no, bueno, voy a dar mi respuesta, ahí me disculpa si no va por ahí, pero si un docente pierde, digámoslo así, muchas horas clase a lo largo del ciclo, ya sea trimestre, lo que va a lograr o a lo largo del año escolar, no ningún incumplimiento de los objetivos, entonces porque no va a llegar a la meta esperada, entonces los estudiantes no van a tener el conocimiento requerido para, digámoslo así, en este caso, lograr avanzar al siguiente grado, ¿verdad? O si pasan, y llevarían deficiencias en muchos temas que no los han visto por ese incumplimiento de horario. Y eso es algo que suele pasar a nivel público y privado, que de repente cuando hay programación de actividades que de pronto no estaban agendadas al inicio, se empieza a salir de las manos esta parte. Normalmente
al docente le piden su planificación, su jornalización, cómo va a distribuir cada unidad de estudio, pero siempre hay actividades de pronto extracurriculares que surgen o que van surgiendo en el año, que de pronto puede llegar a limitar precisamente el cumplimiento de los objetivos. Entonces, es importante la planificación en general, pero mucho más importante es saber si voy a lograr concretar todos los objetivos iniciales a lo largo de un año escolar. Entonces, eso es en general la concreción de competencias. Y ustedes cuando revisaban el proyecto SMATE, creo notaron ahí toda la estructura que el proyecto SMATE presenta, que es el programa oficial del Ministerio de Educación. Entonces, este consta de 3 documentos según el nivel educativo o el grado educativo. Hablamos de la guía metodológica, que es la que le corresponde tener al docente estrictamente. El docente tiene la guía metodológica en 2 tomos, de tal forma que esto ya va estructurado para que el docente en el área de matemática respete esa línea que da la guía metodológica. Y eso a ustedes, el grupo que le tocó hablar de la guía metodológica, lo mencionó en su momento. Luego viene el libro de texto en un solo tomo, que es estrictamente para el estudiante. Es el estudiante quien tiene este libro de texto y con el apoyo del docente van tratando de respetar los tiempos para cada tema o para cada clase, según cómo esté estructurado. Además del cuaderno de ejercicio que también el estudiante posee y que lleva a su casa, de tal manera que complete las actividades de acuerdo a la clase o tema desarrollado en ese momento. Entonces, la estructura ustedes pudieron concluir después de aquellas 4 exposiciones que cumplía a cabalidad con todo lo requerido. Había una secuencia muy específica de contenido. De hecho, los libros SMATE están muy bien estructurados bajo mi criterio. Pero siempre al final del año surge esa situación muchas veces del incumplimiento. Y de hecho, hemos venido discutiendo mucho acerca de ello, del incumplimiento de los programas metodológicos al momento de finalizar el año lectivo. No, y no es de hoy, eso viene desde mucho tiempo atrás. Debido a diferentes factores, suspensiones de clases por algún motivo, porque las clases en línea a nivel de básica se resumen o se reducen más bien al envío de documentos para que el estudiante lea. No se traduce en la mayoría de casos a una clase en vivo o pregrabada, sino a lectura de documentos y entrega de actividad mediante ya sea WhatsApp, correo institucional o Google Classroom. A eso se resumen las famosas clases en línea del nivel educativo nacional. Y los que están en el área, los que están desempeñando actualmente el área de la docencia, pueden desmentir o no si esto en realidad sucede o si algunas instituciones toman la medida de las famosas clases en vivo, como se imparten, por ejemplo, a nivel universitario, cuando se traslada toda la actividad a las clases en línea. Entonces, ante la situación, hoy en día no debería reducirse esa brecha del incumplimiento de actividades, porque se tienen todas las herramientas necesarias para lograr cumplir con los objetivos. Sin embargo, todavía es un reto. Recordemos que cuando veíamos toda la línea de tiempo de las políticas y reformas educativas, los planes de cada gobierno desde el tiempo del presidente Duarte, la deuda desde ese tiempo al tiempo actual sigue siendo la calidad educativa. Y esto siempre debido a múltiples factores, que muchas veces incluso se llegan a salir de las manos del mismo docente que le imparte. Entonces, esta es otra parte importante que hemos trabajado, el proyecto SMATE, y que ustedes lo trabajaron durante la tutoría B3 o tutoría sabatina 3. Ahora bien, otro aspecto de interés.
son los elementos básicos del currículum. Ya vimos las preguntas y ahora nos adentramos directamente a los elementos del currículum, donde hablamos de objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Precisamente es donde se elaboran los objetivos. Y hacemos una pausa de momento acá. Y quiero preguntarles, hasta este día, 8 de mayo, a falta de un mes con 2 días, ¿cómo van los grupos con el desarrollo del proyecto del proyecto de investigación? Es un único proyecto. ¿Cómo van con el desarrollo del proyecto de investigación? Hasta este día, 8 de mayo, he recibido la carpeta de un único grupo que ya me compartió su enlace, ya me dio su acceso, yo ya accedí a esa carpeta, pero los demás grupos, más allá de que algunos me mandaron cómo estaba conformado, no han creado esta carpeta. Entonces, haciendo un paréntesis acá, dado que esto va a ser importante en su proyecto de investigación, pregunto, ¿cómo van con su proyecto de investigación? Al inicio habían algunos por ahí comentando de que estaban trabajando en algo y luego ya no continuaron, pero me gustaría conocer, ¿verdad?, de primera mano cómo van con el avance en el proyecto de investigación. Y hago la pregunta porque hace ese día, después de un mes de publicado, pues no ha habido ningún tipo de consulta acerca de ello, lo que me da a mi parecer dos cuestiones: o no se ha iniciado o no han encontrado obstáculos en su desarrollo. Entonces, paréntesis de unos minutos, ¿cómo van con el desarrollo del proyecto de investigación? ¿Alguien que me quiera comentar de manera voluntaria? Adelante, Alexis. Sí, buenas noches. La verdad es que es un gran desafío, Eli, porque con nuestro grupo ya nos estuvimos reuniendo, ya estuvimos tratando de definir algunos aspectos iniciales, objetivos, el grado al que vamos a tratar de hacer la propuesta, la revisión de los otros grados para establecer las conexiones, eh, redactar todo eso, ¿verdad? El concepto de currículo, todo lo inicial, pero reconocemos que todo lo que nos hace falta es un trabajo bastante arduo y serio, ¿verdad? Porque es prácticamente armar un programa. Entonces, en ese sentido, sí, nos hace falta. Tenemos ya por ahí algunos esquemas y todo como lo menciono, ¿verdad? Algunas ideas iniciales, pero no hemos creado en sí todo eso. Estamos esperando sobrevivir la semana de parciales para darle continuidad. Vale, muy bien. Entonces, de antemano, ¿verdad?, pedirles que me compartan su carpeta, más allá de que no hayan iniciado, digamos, con la elaboración de un borrador o algo, pero lo ideal es que en esa carpeta al menos hayan borradores, porque recuerden que al final ustedes lo van a unir todo en un solo documento, ¿verdad? Entonces, que me compartan esta carpeta, porque si no he recibido más carpetas que solo una. Y bueno, quiero ver, vamos a ver, por acá tengo el Drive abierto. Y quiero ver. Sí, no recuerdo quién, pero por aquí tengo acceso a esa carpeta y ya entré en alguna ocasión. Claudia, adelante. Sí, licenciado, fíjese que yo le envié un correo con no había cómo compartir la carpeta y le envié un correo a usted con una invitación a unirse a la carpeta. No sé si usted la recibió, fue el día 3 de mayo. Sí, de hecho recibí la invitación y hice ingresé a la carpeta y esa precisamente es la que estaba buscando. Por eso comentaba de que ha sido la única carpeta a la que que se me había compartido, pero y que todavía, como son 3 grupos, ¿verdad?, los que están formados, pues que no había en realidad recibido mayor
cantidad, ¿verdad? De documentos. Por acá está, estoy buscando, aquí está, justamente, como dice Claudia, el 3 de mayo nos compartió su carpeta y ha sido básicamente el único grupo, ¿verdad? Entonces, pedirle, ¿verdad? Nuevamente que creen esta carpeta y logren dar acceso a esta carpeta para poder dar un seguimiento de cómo van realizando la actividad. Bien, entonces, como decía Alexis, es un reto grande esta actividad, porque, vamos a ver, sí, Alexis, adelante. Ese es mi grupo, entonces. Muy bien, entendido esta parte, ¿verdad? Entonces entiendo que ya están avanzando, ¿verdad? De cierta manera, ya están avanzando en algo. Ahora, vaya, cuando yo entro a esa carpeta, básicamente no hay ningún archivo ahí. No sé si me puedes confirmar, Claudia, si no tienen ningún documento aún guardado en la carpeta. Ni ningún borrador, ni nada. Creo que creamos uno porque ya llevábamos algo ahí, pero voy a revisar, licenciado, yo le confirmo. Sí, porque ahorita me parece en blanco la carpeta, ¿verdad? Ahorita accedí, se llama Proyecto 3 Grupo 4. Ese es el nombre de la carpeta que he recibido. Luis, adelante. Sí, licenciado, solo abonar un poquito. Creo que Claudia y Alexis, creo que Alexis usted nos compartió un documento compartido, ¿verdad? Entonces, ahí donde estamos trabajando. O sea, digamos que está en un documento compartido que está fuera de la carpeta, así como lo entiendo, ¿verdad, Luis? Sí, licenciado, voy a insertar el archivo en la carpeta para que usted tenga acceso a ella, entonces. Muy bien, de preferencia, bueno, ahí, ahí para poder yo ir viendo, ¿verdad? El avance que ustedes vayan teniendo. Entonces, de igual manera, los demás, ¿verdad? Compartir la respectiva carpeta. Entonces, la carpeta del grupo, ¿verdad? Se llama Proyecto 3, grupo número 4, y efectivamente sí tengo acceso a ella, ¿verdad? Logro acceder a dicha carpeta, que es acerca de los... bueno, no sé qué tema es el que van a tomar, o bueno, porque recordemos que ustedes me están dando acceso también a otra carpeta en otra asignatura, entonces no vayamos a confundir, ¿verdad? Esas carpetas. Valga aclarar, Claudia, porque estaba observando eso por aquí. Vale, muy bien. Está bien, Entonces, vale, muy bien. Entonces, hago ese llamado, ¿verdad? Porque los que están conmigo en la otra asignatura también están creando carpetas que van a ser compartidas. Para que no vayamos a confundir, ¿verdad? Ni a traslapar una actividad con la otra. Al final les voy a mostrar cómo se comparten carpetas directamente desde el Drive, sin mandar el enlace, para que también los demás lo tengamos en cuenta. Vaya, ahora vamos a continuar por acá. Entonces, tenemos los elementos del currículum, que son los objetivos, los contenidos, metodología y evaluación. Los objetivos son los que se inician. Incluso una tesis de investigación, un proyecto de investigación, todo se arranca con objetivos. En el ámbito educativo, luego va toda la parte de contenidos que ya se nos dan por el Ministerio de Educación en los diferentes programas de cada grado. Luego la metodología. Los programas muestran su propia metodología. Sin embargo, en muchas ocasiones el docente toma bien seguir su propio método para enseñar. Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, cada docente enseña de una manera distinta y a su propio ritmo. Por ejemplo, en asignaturas meramente teóricas, como en la que estamos ahorita, hay docentes que toman a bien hacerles positiva toda la tutoría. Otros lo hacen de manera participativa. Entonces, estamos ante una asignatura bajo dos, por ejemplo, una asignatura teórica bajo dos pensamientos totalmente distintos. Porque en efecto pasa eso. Hay docentes que lo toman expositivo
explicar, 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 y creo que lo comentamos en algún momento, y hay otros que lo hacen participativo, para ver qué tanto el estudiante va comprendiendo o aprendiendo a lo largo de una sesión. Entonces, ambas son válidas, porque ni una es distinta de otra. Bueno, distinta tal vez en el sentido de cómo voy a percibir yo un tema, pero al final el objetivo de ambas es la misma, enseñar al estudiante cierto tema. Ahora, en una materia práctica también es diferente, porque cada docente toma su propio método. Bajo mi experiencia observando en ciertos grados, por ejemplo, de una institución, hay docentes que hacen explicación y luego forman grupos para que los estudiantes trabajen en grupo durante las sesiones de un tema de matemática. Por ejemplo, llamémosle ecuaciones lineales. Hay otros docentes que toman a bien desarrollar el tema y luego pasar a la pizarra a algunos estudiantes de manera aleatoria a resolver diferentes ejercicios cada uno. Entonces, dos estrategias distintas, ambas en cierta manera participativas. Entonces, cada docente tiene su propia metodología. Pero, ¿cuál es el objetivo clave o el punto en común acá? Es respetar el objetivo inicial. Y luego la evaluación, donde la evaluación debo de comprender que debe de estar apegado a lo que he enseñado o a lo que se ha enseñado. Y así, vamos a ver, de forma general, pueden decirme solo sí o no. ¿Se han encontrado a lo largo de sus estudios desde primer grado a la fecha con algún docente que de pronto les evaluó algo que no les había dado ni les había explicado en X materia, sin importar cuál sea? Luis ahí nos hace señales de que sí, Claudia también. Ahora imaginémonos situaciones de ese tipo. Alexis también nos dice que sí. Imaginémonos situaciones de esa naturaleza. Cuando se llegue a evaluación, hay que revisar qué es lo que yo he dado. Entonces viene acá algo que parece tan sencillo, pero que de pronto no se hace. De repente mi horario de clases, por ejemplo, si estoy todo el día de la mañana, puede ser que en la tarde doy clases distintas. Entonces, de acuerdo a la programación, de repente puede suceder lo siguiente. Se los hablo, por ejemplo, de mi propia experiencia. En X asignatura se llega, por ejemplo, por decir algo, hasta la página 20 del libro de texto, pero en el otro grado, digamos, por decir algo, en el sexto A llegué hasta la página 20, pero en el sexto B llegué hasta la página 17. ¿Qué es lo ideal ahí? Hacer dos exámenes diferentes, uno para el A y uno para el B. Pero ¿qué pasa si yo hago el mismo examen? El sexto A va a tener cubierta toda la temática, el sexto B no la va a tener, va a haber algo que estoy evaluándoles que no les he dado. Entonces, ¿cuál es el rol o el juego del docente acá? El juego del docente debe ser llevar por lo menos un cuaderno de apuntes o una agenda donde vaya llevando anotaciones de a dónde ha llegado. Hoy en día ya no se ha vuelto muy común el uso de agendas, al menos no agendas físicas. Muchos lo utilizan hoy en día con agendas virtuales, de repente en un blog de notas o en una agenda virtual. Pero muchas veces no siempre nos va a funcionar una agenda virtual. Alexis, si de levantar la mano por ahí. ¿Qué nos quieres comentar? Sí, licenciado, con respecto a eso de las evaluaciones, yo lo que considero que es más apropiado es hacer una evaluación, si es única, hasta donde los temas son en común, ¿verdad? Si se ha avanzado más con un grado que con el otro, entonces yo lo que trato siempre es de hacer una actividad que me permita nivelarme y llevar a las dos secciones en el mismo avance, ¿verdad? Porque
si uno avanza demasiado con una sección y se atrasa demasiado con la otra, al final uno mismo se termina complicando, porque no solo para las evaluaciones, sino también para las diferentes actividades que se realizan, como el cierre escolar, ¿verdad? Que al final, pues también todo esto que se haya desarrollado o se realizado también influye. Muy bien, ahí Alexis nos daba otro punto de vista, evaluar solo lo que estaba en común, porque en efecto, bajo el planteamiento que yo les hacía, evaluarles a un grado hasta donde llegó y al otro hasta donde había llegado también. Entonces, entro en conflicto yo también, o me complico más, como decimos, me complico más la vida, haciendo dos versiones totalmente distintas para ambos. Puedo hacerlo en común, aunque un grado vaya de cierta manera un poquito más adelante que el otro, y después buscar la manera de nivelar. Y muchas veces esas desnivelaciones se dan por el tema de los asuetos, por ejemplo. Regresando de la Semana Santa, todos regresamos a martes, el día martes. Entonces, ¿qué día se pierde ahí? Lunes. Probablemente el lunes pude haber, probablemente desde el lunes hasta el viernes se nivelan todas las temáticas de cada grado, pero al perder un día, ahí es donde se da el desnivel, con un grado y con el otro, cuando los horarios son diferenciados en ambas secciones, por ejemplo. Entonces, las técnicas, ¿verdad? Mediante la metodología, saber cómo poderlo sobrellevar para al final lograr un objetivo común que sea hacer una evaluación única para respetar por un lado el objetivo y por otro buscar la forma de nivelar. Ahí Alexis nos daba, por ejemplo, una dinámica que utiliza, que es mediante una actividad buscar la nivelación. Y todas estas técnicas, ¿verdad?, de metodología son directamente válidas. Ahora bien, luego que superamos esta parte de los elementos, logramos comprender hasta cierto punto cómo debe ser toda la línea de trabajo dentro de los elementos del currículo, vamos a otra parte que tiene que ver con el diseño curricular. Esto lo mencionamos, creo que en la tutoría semanal 8, no recuerdo si en la sabatina 4, donde hablábamos del diseño, que se entiende como la dimensión del currículum que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, moderación, estructuración y organización de los proyectos curriculares. Todo lo que tiene que ver con el diseño de la dimensión del currículum lo abarca el diseño curricular, que en su momento hablábamos, como repito, acerca de todos estos puntos, ¿verdad?, relacionados a la forma del diseño curricular. Y voy a pasar a la siguiente lámina, porque aquí voy a recordar algunos elementos como las concepciones más completas sobre cuáles deben de ser las fases y tareas del currículum en el diseño curricular. Primero, precisar las tareas. Segundo, hacer una integración de fases que oriente con una mayor claridad el contenido de las tareas. Como tercero, precisar precisamente la denominación de las tareas. Y como cuarto, que el contenido de las tareas se refleje en términos que permitan ser aplicados en diferentes niveles. Esta parte de las concepciones sobre las fases y tareas del currículum, si lo aplicamos directamente al aula, también nos dice, o lo podemos comprender en cierta manera, de que las tareas educativas en el aula deben de ir acorde al contenido, reflejar en las tareas el contenido estudiado. Esta parte de repente va orientada precisamente a la parte de la evaluación. Porque si bien en la evaluación nos enfocamos en un examen en particular, pero las tareas también forman parte de nuestras evaluaciones sumativas. Forma parte del conjunto de evaluaciones. Recordemos que hay dos tipos de evaluación, formativa y está también la sumativa. En la formativa es donde voy aprendiendo, la sumativa es la que me genera una calificación. De muchas veces las tareas van dentro de las actividades sumativas que se llevan a cabo en las aulas. Y estas actividades deben de ir acordes a
la temática dada. Por ejemplo, una actividad, dentro de esas actividades pueden ser, si es una asignatura como matemática, estrictamente una actividad práctica. Si es una teórica, por ejemplo, estudios sociales, yo les podría dejar, si hablamos, por ejemplo, de los aspectos importantes de la guerra civil en El Salvador, por decir algo, entonces, ¿cuál va a ser mi enfoque? O mi actividad que puedo dejar, una línea de tiempo o una infografía, donde se narren los aspectos más importantes de ese periodo en la asignatura de sociales. Entonces, la tarea de acuerdo a la temática, de tal forma que se logre reflejar, ¿verdad? Ahora, acá, claro, el diseño curricular lo da de forma general, ¿sí? Porque cuando llegamos al punto 4, habla del contenido de las tareas, se refleja en unos términos que permiten ser aplicado a cualquier nivel de enseñanza y de concreción, además de a cualquier asignatura también, si lo vemos desde el punto de vista general, porque es como nos lo describe Rita Álvarez en el término de fases, de las fases y las tareas del currículum. Porque en el currículum también se planifican las actividades. En el currículum también, en la planificación de la asignatura, se planifican los momentos en los que se van a dejar las diferentes actividades y tareas, de tal manera de ir respetando también el objetivo inicial. Entonces, prácticamente todo va de la mano. Básicamente todos los elementos van de la mano. Esto forma parte básicamente del diseño curricular, y luego viene otro punto bastante interesante, que es la evaluación curricular. Cuando superamos el diseño, evaluamos el currículum, que es el proceso de obtención y formulación de juicios válidos sobre los elementos, procesos y resultados del currículum. Hemos mencionado en muchas ocasiones que el currículum nacional ha cambiado. Cambió este año. Primer grado ya no lleva calificaciones en matemática, lenguaje y ciencias sociales, sino que lleva una calificación similar a parvularia. Entonces, un cambio radical en el currículum. ¿Cómo evaluaríamos esta parte nosotros como docentes? O sea, ¿qué opinión merece, por ejemplo, ese cambio curricular? Porque la intención es evaluar el currículum, evaluar la currícula. Obtenemos y formulamos juicios válidos sobre los elementos, procesos y resultados del currículum. Claro, no lo podemos evaluar ahorita, porque no han habido resultados. Vamos a ver, Alexis, adelante. Sí, gracias una vez más. Hace poco hablaba yo con un asesor pedagógico y me contaba que para el área de parvularia ha habido una reestructuración, ¿verdad? Con esto de los proyectos que está impulsando la primera dama de la República. Pero allá para Semana Santa, la tercera semana de abril, me decía que todavía no había criterios definidos para la evaluación en parvularia todavía. O sea que a pesar de que ya se iba a cerrar el trimestre 1, el Ministerio de Educación no había definido qué se iba a evaluar. Entonces, es una situación media tremenda que se está dando en este momento. Entonces, bajo los parámetros que Alexis menciona, podemos entonces decir, bueno, hay un juicio válido para evaluar el currículo, por ejemplo. Es complejo. Cuando hablamos de una reforma educativa o de una reforma curricular, es muy complejo. Cuando hablamos de evaluaciones, retomando esta parte por el momento, la evaluación debe ser continuada durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Se evalúa no solo, ojo, cuando hablamos de una evaluación continua en la evaluación curricular, en primer lugar, lo podemos ver como un proceso continuo de evaluación estudiantil, pero a la vez un proceso continuo del currículo, ver si está funcionando o no está funcionando. Sistemático, procurar buscar periodos específicos durante un año lectivo
para ver de una forma sistematizada o de una forma programada cuáles están siendo los resultados de este currículo o de esta evaluación curricular. Formativa para poder hacer los ajustes de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo en el camino. Aquí podemos resaltar lo siguiente. Aunque la nueva actualización curricular en el área de nivel básico, de nivel inicial, parvularia, básico y medio, se puede todavía ir haciendo modificaciones de acuerdo a este elemento, evaluación curricular. Porque se pueden ir haciendo ajustes en el camino de transforma de lograr la versión final o el objetivo final. Debe ser flexible de acuerdo porque se adecua a estudiantes y procesos, además de un objetivo principal que es comprobar el progreso de los alumnos para ajustar la respuesta educativa. ¿Va a cambiar o no los resultados? Eso sí es una pregunta que no podemos responder todavía y determinar si habría un juicio válido para poder nuevamente hacer una reestructuración que sí sea válida. Ahora bien, esta evaluación curricular, esta actualización curricular ha llevado a una revisión curricular de los programas educativos de los niveles universitarios. Actualmente se está revisando la currícula universitaria, tal cual pasó allá por el año 2012, 2011, cuando en el 2013 se implementa el nuevo programa de profesorado en matemáticas. No sé si ustedes lo conocieron, el programa anterior, el plan previo al 2013. ¿Alguien tuvo la oportunidad de conocer el plan, por ejemplo, del profesorado en matemática del 2013? Previo al 2013, perdón. ¿Nunca nadie lo pudo ver? Bien, veamos. El plan 2013 trae múltiples asignaturas relacionadas al área de matemática, la lógica, el cálculo, el diferencial, el integral, la estadística, el álgebra lineal. Abarca múltiples asignaturas. Previo al 2013, el programa de educación de profesorado en matemática contaba únicamente con 6 asignaturas relacionadas al área. Es decir, solamente si la memoria no me falla, tenía la matemática básica, la introducción al cálculo, tenía la geometría 1, tenía la estadística 1, y creo que 2 asignaturas más que ahorita no recuerdo. Y el resto eran asignaturas de pedagogía, de didáctica, que son necesarias, y 5 prácticas docentes. Esto sobre el profesorado en matemáticas. 5 prácticas docentes en 5 ciclos distintos. Se hace una revisión. En el 2013 se lanza el nuevo plan. Los de nuevo ingreso de ese año entran con ese nuevo plan. Los del ingreso 2012 continúan con el anterior, bajo ese lineamiento. Pero el nuevo programa ya no abarcaba toda esa cantidad de materias pedagógicas y de prácticas. Actualmente, el profesorado cuenta con 2 prácticas docentes y menos materias de didáctica y pedagogía, pero más materias incluso de matemática financiera en el área del profesorado. Entonces, se amplía la cantidad de materias de la especialidad de matemática. 2025 se está ante una nueva actualización. Puede que vayan a haber ajustes, puede que no se sabe todavía, pero ya se está en esos planes. ¿Por qué? Porque como el plan educativo nacional ha cambiado, entonces ha habido necesidad de evaluar la currícula universitaria para ver si esta, tal cual está ahorita, cumple o no cumple con los criterios necesarios para la currícula nacional actual, es decir, para la de niveles bachillerato,
básica para volar inicial. Entonces, estamos ante una posible actualización curricular también a nivel universitario. ¿Qué quiero decir con esto? Que la evaluación es constante, por eso es continua, por eso es formativa, porque se adecúa de acuerdo a las necesidades del momento. Entonces, el momento, ¿qué es lo que requiere? Una actualización curricular también a nivel universitario. No solo porque la currícula nacional cambió a nivel de educación básica y media, sino también porque la tecnología ha avanzado. La tecnología está avanzando a pasos agigantados y los programas sí o sí tienen que actualizarse para mantenerse para mantenerse a vanguardia de la tecnología actual. Por ello es necesario la revisión continua del currículo durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel de currículo como a nivel de mis estudiantes, cómo van a lo largo del camino en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es un tema muy amplio, de hecho, pero creo que lo hemos logrado resumir, se está logrando comprender, o al menos eso espero, con los aspectos importantes que esto conlleva. Ahora bien, uno de los últimos puntos que tocábamos en la última tutoría eran las políticas educativas. ¿Sí? En El Salvador la cuestión educativa es prácticamente hablar de historia, porque han habido, y lo vimos en la línea de tiempo la vez anterior, múltiples actualizaciones de los planes educativos. Una historia escrita, como suele suceder por los vencedores, quienes han establecido el sistema educativo oficial como una forma de transmisión sistematizada de determinados contenidos culturales y de valores de una sociedad, una nación y un estado unitarios, como nos lo muestra la perspectiva histórica. Porque al final son los gobiernos, mediante los ministerios, quienes van adecuando los currículum dentro de las políticas educativas de la sociedad actual. Ahora, en la línea de tiempo de las reformas educativas, han existido múltiples reformas en El Salvador. Y veíamos los diferentes periodos. No sé si alguien conoce exactamente cuáles fueron esas reformas en esos años específicos. Si no, quiero proyectar algo por acá que para ir cerrando esta parte y luego pasar a una pequeña actividad para que logramos comprender, ¿verdad?, estos periodos que surgen a raíz o cómo surge, por qué se dan estas reformas educativas en El Salvador. Por acá está una pequeña lámina, voy a compartírselas. Me dicen si ya la pueden ver. Es una presentación en Prezi. Creo que ahora logran ver, ¿verdad? Ya logró Sí, licenciado, que ve. Muy bien, entonces, 1932, la primera reforma. Esta reforma, como lo pueden ver, tiene su origen cuando se constituye la República. En 1832, con el primer reglamento de enseñanza primaria, se decreta la instrucción pública, la que establece la creación de escuelas primarias en cada municipio del país, que serán financiadas por la municipalidad, es decir, por las alcaldías, o en caso de que ésta no tuviera, en la posibilidad serían los padres de familia, quienes aportarían una contribución de 4 reales. Arranca del tiempo de la Constitución de la República, pero se concreta a partir del gobierno del presidente Maximiliano Hernández Martínez. O al menos eso nos narra un poco la historia, ¿verdad? Que es el origen de la educación en El Salvador y cuando tiene su auge, precisamente cuando se logra establecer las diferentes instituciones de educación regidas por las municipalidades. Luego pasamos al segundo periodo. Siempre bajo la dictadura del general Martínez, se hace la primera reforma educativa, la que toca solo el nivel de educación primaria. Pero aquí es importante algo.
sin importar, ojo, sin importar a qué nivel voy a hacer la reforma, sí se considera como reforma educativa, porque solo toco parte de ella, creo una nueva normativa a nivel general. En el 42 se convoca a la Convención de Ministros de Educación de Centroamérica en Costa Rica con el fin de edificar un sistema educativo centroamericano. Pero no es hasta el 45 donde los ministros de Educación realizan la Convención de Santa Ana, donde acordaron modificar los planes y programas en todos los niveles. Definieron los fines, objetivos y propósitos comunes. Pero inicialmente la reforma educativa para El Salvador se da únicamente a nivel de educación primaria, concretando un poco más para toda la educación en general en 1945. ¿Cuáles fueron esos acuerdos? Que todos los niños de 7 a 14 años debían recibir educación primaria. Ojo, sería de 7 años y tendría de carácter obligatorio, no era opcional. Los conocimientos mínimos que todo alumno debía alcanzar y la distribución de materias de acuerdo al grado, carga de horas escolares y calendario escolar. Esos eran los acuerdos principales de la reforma de 1940 a 1950. Luego la siguiente reforma se da en el 68, donde la educación se somete a una nueva reestructuración. Se modifica, la educación básica obligatoria aumenta de 6 a 9 años. ¿Cuál era la educación obligatoria en ese momento? Era 6 años o hasta sexto grado, porque si hablamos de que la edad obligatoria era de 7 años, significa que era desde primer grado. ¿Hasta dónde? Hasta sexto grado. Por eso incluso en la actualidad habían instituciones públicas que solamente tenían hasta sexto grado. Acá en Aguachapán, por ejemplo, en la zona de Aguachapán, el centro escolar, hay un centro escolar que en ese momento de la historia, bajo una anécdota que mi papá me cuenta, brindaba hasta sexto grado. Pero bajo la reforma nace en Aguachapán llamado el famoso tercer ciclo. Entonces migra de esa institución hacia la nueva institución a recibir los otros 3 años, séptimo, octavo y noveno. Es decir, muchas escuelas brindaban hasta sexto grado, pero ante la necesidad de que la reforma educativa obligaba a que los estudios fueran de 9 años, entonces se crean los tercer ciclos, como instituciones, en algunos casos, como otras escuelas con otro nombre. Entonces, ¿cuál era en aquel momento en el 68? A partir del 68, la educación mínima era 90 grados, noveno grado, perdón. Se crearon los bachilleratos diversificados y se impusieron tácticas para reducir el analfabetismo en los mayores de 14 años. Sin embargo, aunque ya se empezaban a crear los buenos bachilleratos, no era de obligatoriedad. Porque para trabajar incluso ya más adelante en la historia, les exigían tener por lo menos el noveno grado. No les obligaban el bachillerato. Llegamos al tiempo de la guerra y el conflicto armado nacional, que se cierran demasiadas escuelas. 877 son las que se contabilizan, ya sea porque las destruyeron, porque las abandonaron, pero se cierran tantas escuelas como número de aulas, donde tanto docentes como estudiantes, en un número considerable, se ven afectados. A partir de esto se crea la Constitución de la República de 1992. Bueno, más bien, se crea la Constitución de la República en ese tiempo, que es la que nos rige actualmente, bajo ciertas reformas que han existido a lo largo de los años, y se firman los acuerdos de paz. Pero no hay una reforma educativa como tal, simplemente se desmorona todo debido a la afectación por el conflicto armado. Llegamos al tiempo de posguerra, donde se lanza en el gobierno, acá sí, del expresidente Armando Calderón Sol, la reforma educativa en marcha, o llamada En Marcha. Previamente, en el gobierno de Cristiani hubo un diagnóstico donde los resultados indicaron que a pesar de que había habido avances, habían demasiados problemas en la educación.
Entonces nace la reforma, año de la consulta sobre la reforma educativa, formándose la Comisión de Educación, Ciencia y Desarrollo, donde surge la propuesta, ¿verdad? Donde se normaliza, donde el Ministerio de Educación la retoma de una manera formal, como el plan decenal. Creo que eso lo mencionamos en la línea de tiempo que tratamos en la tutoría anterior, el plan decenal de la reforma educativa en marcha, que abarcaba el periodo 95-2005. Se respetó el plan decenal. Veamos antes los ejes que tenía. Ampliación de cobertura, esto con la construcción de más escuelas, mejorar la calidad, nunca pasó, de hecho actualmente se sigue discutiendo el tema de la calidad, formación en valores y modernización institucional. Muy bien. Esos fueron los ejes principales de la reforma. Luego llegamos al 2004. A pesar que había un plan decenal implementado en el 95, surge un plan educativo que es el Plan Nacional de Educación 2021, que es un plan propuesto por el Ministerio de Educación que se extiende por todo el país y hacia todos los niveles. ¿Cuáles serán los programas? El Plan Edúcame, que todavía existe en muchas sedes. El Plan Poder, Megatec, el Plan Comprendo, las redes escolares efectivas, Red Solidaria, me recuerdo mucho de la famosa Red Solidaria, Conéctate y Compite. ¿Cuántas sobreviven actualmente? Aparte de Edúcame. Ya no se escucha mucho de las demás. Pero nace el Plan Nacional de Educación 2021 bajo el gobierno del expresidente Saca. Y llegamos al periodo 2009-2014 con el Plan Nacional de Educación Vamos a la Escuela, implementado por el gobierno de Mauricio Funes, donde el fin de la educación hablaba de formación integral, ¿sí? Un modelo educativo que requería acciones en conjunta entre estudiantes, docentes, familia y comunidades. Involucraba 4 ejes fundamentales. Además de promover la formación basada en competencias. El saber hacer. Creo que se nos escapa por acá la otra. No nos logra ver. Pero eran los 3 objetivos del plan educativo. Vamos a la escuela. ¿Cuáles eran los programas? Entrega de paquetes escolares, alimentación, alfabetización y educación básica para población joven y adulta, dignificación del magisterio. Solo los que son docentes sabrán si eso se cumplió o no, la dignificación del docente, aunque por lo que se escucha, ¿verdad? Se entiende que no. Se inicia con la formación inicial del docente y formación continua. De hecho, desde el Plan de Educación 2021 ya venían los programas de actualización docente, ¿verdad? Por parte del ministerio y de universidades también que se sumaron al proyecto. El mejoramiento de herramientas escolares, promoción del deporte, arte y cultura, y en fin, ahí narra prácticamente todo lo demás. Aquí en esta línea de tiempo enfocamos hasta el 2014. Claro que ahorita estamos ante una última reforma curricular, o al menos nuevo plan, que se implementó a partir del nuevo gobierno en particular. Sin embargo, la última reforma educativa, ¿cómo se llama? A ver, ¿recuerdan ustedes cómo se llama la reforma educativa actual implementada en el 2022? ¿Alguien sabe o recuerda? Exacto, No. mi nueva escuela, como lo dice José por ahí. Se implementa la reforma educativa Mi Nueva Escuela. ¿Qué busca? La reestructuración. El plan en sí busca, por un lado, la reestructuración total del 100% de instituciones educativas, cosa que a la fecha pues todavía creo, no sé si ya se llevará un 50%, lo dudo en realidad, pero ese es el objetivo de la reforma Mi Nueva Escuela. Aparte de que se continúa actualmente con el programa de entrega de los paquetes escolares, además de que Mi Nueva Escuela lanza la
parte de la tecnología, implementa la tecnología, entrega de computadoras, entrega de tablet a todos los estudiantes según el nivel educativo, hasta educación media, sin tocar el nivel universitario. Entonces, ese es el que nos rige actualmente, la reforma educativa, Mi Nueva Escuela. ¿Debe de haber una evaluación? Claro que la debe de haber. De hecho, el diseño y la evaluación curricular hablan de la evaluación constante. Entonces, esto es, a grosso modo, un pequeño resumen. ¿Sí? Recordar, es difícil muchas veces tener en la mente todo lo que hemos visto, porque es muy difícil de hecho. Sin embargo, es importante, ¿verdad? Es importante haber recordado, haber retomado un poco parte de lo que hemos visto con anterioridad, porque pues era notorio que de pronto no vamos a recordar todo en un solo día, pero al menos un pequeño avance para que ustedes empiecen a recordar y empiecen a irse preparando para el día del examen. Porque recuerden que ya tenemos el examen a la vuelta de la esquina, cuestión de una semana, y vamos a estar pues ya en la semana de exámenes. Entonces, bueno, regresando a la presentación normal, se las tengo en pantalla. Vamos a una pequeña actividad final para poner o recordar, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer participativo. Considero que lo podemos hacer de manera participativa, apoyándonos unos con otros. Alguien, espero que tome la batuta, ¿verdad? De esta pequeña actividad para hacer un poco dinámico, ¿verdad? Esta parte y pues poder dinamizar un poco, ¿verdad? Es esta actividad. Entonces, vamos a previsualizar acá, ya es un pequeño cuestionario de un juego. Bueno, esta actividad ya en su momento, bueno, me imagino que más de alguien de ustedes tuvo la oportunidad de ver este programa en su momento en el país y pues luego he decidido retomarlo, ¿verdad? Para poder hacer esta actividad. Pero antes, permítanme, vamos a tratar de que se nos vea en pantalla completa. A ver, creo que ahorita suspendí la pantalla. Vamos a ver. La tengo compartida nuevamente. Ya vamos a ver si la podemos proyectar. Bien, ahí nos está cargando ya. Voy a moverme de pestaña. Y por ahí ya se está cargando. Bien, esa es la dinámica. ¿Cuál va a ser la dinámica? Hay 10 preguntas. Vamos a tratar de apoyarnos entre todos para ir respondiendo. Vamos a comenzar desde una pregunta sencilla e ir subiendo un poco el nivel. Véanlo como un simulacro de preguntas para que se empiecen ya a motivar para estudiar para el examen, ¿verdad? Para irnos preparando para el examen parcial. Bien, vamos a arrancar. Vamos a ver. Primera pregunta. Vamos a darles un minuto. ¿Cuál de los siguientes, verdad? No es... Bueno, ¿cuál no es uno de los ejes curriculares de la nueva estructura para el currículo de la matemática? Es decir, ¿cuál no pertenece a los 4 ejes curriculares de la nueva estructura para el currículum de la matemática? ¿Quién quiere responder? A ver, adelante, a ver, ¿quién tomó la batuta? Cálculo avanzado, licenciado. Muy bien, Esteban, cálculo avanzado. Vamos a seleccionarla. La vamos a enviar. Y justamente es correcto. Muy bien. Pregunta número 2. Vamos a ver. Esteban. A ver, Esteban. Después de que era la pregunta,
Decide un nombre de todos los que están en la tutoría para que nos responda a la pregunta 2. ¿Qué autor dijo la siguiente frase? Un objetivo educativo puede definirse como el comportamiento esperado en los alumnos como consecuencia de un conjunto de procesos interactivos efectuados en el aula. Esteban, ¿a quién seleccionás para que responda a la pregunta? Creo que está más preparado. No, todos están preparados. No, licenciado, ponga la ruleta. ¿Te animás o giramos la ruleta? Ruleta, vamos a Sí, ver. tira la ruleta. Ruleta, vamos a ver, ruleta. Diana, la elegida es Diana. No sé. Diana, puedes ocupar comodines también, por aquí hay comodín para apoyarte. Diana, ¿está por ahí? El comodín de la consulta al público. Vamos a ver qué dice el público. Vamos a ver. El público puede estar en lo cierto o no. Vamos a ver. Rodríguez La tercera Díez. opción. Diegues. Hola, Rodríguez Díez. Va. Ajá. A ver. Muy bien, correcto. Estamos, Diana. Vamos a hacer girar nuevamente la ruleta. Y mientras leen la pregunta, se entiende, dice, como una dimensión del currículum que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, estructuración y organización de los proyectos curriculares. Son elegidas de José. A ver, José, ¿tu respuesta, José, perdón, a esta pregunta? Diseño curricular. Diseño curricular, vamos a ver si José está en lo correcto. Muy bien, José, estás en lo correcto. Vamos a la pregunta número 4. La va a llevar a cabo Claudia. Vamos a ver, la batuta hoy la tiene Claudia. Claudia, pregunta 4. Es el proceso de obtención y formulación de juicios válidos sobre elementos, procesos y resultados del currículum. Diagnóstico curricular, quizás. Vamos a ver, diagnóstico curricular. Fallo en la pregunta. ¿Querés usar comodín? Sí, el de público. Público, a ver qué dice el público ahora. Irónicamente, el público es erróneo porque nos da diagnóstico curricular. Ay, no, y entonces estoy en lo cierto, licenciado. Vamos a ver, ¿qué otro opinas? Vamos a ver. Usarlo como curricular. Evaluación curricular. Evaluación curricular, dicen por ahí los demás. Correcto. Estamos ante la evaluación, porque es cuando ya se ha obtenido, ¿verdad? Una respuesta. Vamos a ver, esta es sencilla para avanzar. A ver, Catherine, el nombre de la política actual de El Salvador, es la que acabamos de mencionar. Va a estar fácil. Catherine, adelante. Mi nueva escuela. Mi nueva escuela, muy bien. No se vale, muy fácil. No se vale, tuvo que haber quedado más abajo esa pregunta, más de inicio. Pregunta 6. Vamos a ver, girada la ruleta. Esa también está fácil, yo creo que la van a contestar sin problema. Glenda, vamos a ver, Glenda, es parte de los elementos básicos del currículo. Buenas noches, Lee y compañeros. Los objetivos. A ver. Vamos a enviar la respuesta. No. Fallo. ¿Quién quiere apoyar? Vamos Sería a ver. todas son correctas. Todas de las anteriores. Muy bien. Porque aunque aquí dice estrategias, habla de la metodología, ¿verdad? Si lo vemos resumido de esa manera. Muy bien.
¿A qué se refiere la evaluación continua? Girada la ruleta, vamos con Alexis. Es la que se realiza con un plan previo de rigor, la que se da durante todo el proceso de aprendizaje, la que se adecua a los estudiantes o la que permite realizar ajustes. La opción B. Bien, opción B, durante todo el aprendizaje. Creo que lo acabamos de mencionar. Muy bien, estamos en lo correcto. Eso está fácil también. Es el marco legal por el que se rige la política educativa salvadoreña. Leslie, la Constitución de la República, Ley General de Educación, Ley de la Carrera Docente o todas las opciones. Pregunta para Leslie. Leslie, ¿tu respuesta? Ley General de la Carrera Docente. Ley General de la Carrera Docente. Fallo. ¿Quién sale al auxilio ahora? Todas las anteriores. Todas las anteriores, sí. De hecho, aquí, si ustedes ven, todavía falta la educación superior. Sin embargo, todas constituyen el marco legal, ¿sí? Es como marco legal. Pregunta 9. ¿Es el eje curricular paralelo a los 4 ejes curriculares de la nueva estructura? Vamos a ver, Araceli, yo creo que por ahí está Araceli. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Álgebra, razonamiento, números o geometría? El eje curricular paralelo. Comodín. ¿Qué comodín, Araceli? Público. Va, vamos a decir el público. Va, respuesta del público. Vamos a ver. ¿Qué selección, Tomás? Muy bien. Vamos a ver. Nos dice álgebra. Vamos a ver. Fallo. Vamos a ver. ¿Quién sale al auxilio de Araceli? Razonamiento matemático. El razonamiento matemático. Vamos a ver. Es correcto. Muy bien. El razonamiento matemático fue el eje paralelo de las 4 áreas. Vamos con la última pregunta. Esta está más sencillo todavía. Aunque es la última, pero también es sencilla. Es el documento complementario del proyecto ESMATE que sirve como apoyo para que el estudiante aplique lo aprendido. A ver, dejo libre. ¿Quién no quiere responder? El cuaderno de ejercicio. Cuaderno de ejercicios. A ver qué nos dice. Es correcto, muy bien. Esta es una herramienta dinámica que está disponible en Genial y este tipo de juegos interactivos de cuestionarios. Y pues me parece interesante, ¿verdad? Retomarlo para ver, en realidad este puede ser un parámetro incluso de saber cómo estamos, qué nos falta reforzar. Entonces, por eso pues decidimos pues tomarlo esta noche para poder hacer, ¿verdad? Esa dinámica de preguntas y respuestas, apoyándonos unos con otros en algunos momentos, ¿verdad? Del cuestionario. Vamos a ver, ¿cuántas fallas hubo en total durante la realización de esta pequeña práctica de preguntas? ¿Cuántos fallos detectaron ustedes? 2 o 3, creo. Muy bien, es correcto, anduvo por 2, 3, 4, dice Glenda. Entonces, ¿qué nos motiva esto? ¿Sí? En primer lugar, ¿verdad? A ver qué preguntas tan sencillas de repente podemos tener ahí ciertos fallos, y no porque no hayamos estudiado, sino porque el material a revisar es amplio, un archivo de más de 40 páginas, de hecho son 2 documentos, no es solo uno. Entonces, tenemos mucho que revisar todavía, y pues esto era básicamente el objetivo de esta noche, ¿verdad? El objetivo de esta tutoría, dar un pequeño repaso de los contenidos para ver precisamente cómo estábamos con ellos. Entonces, bueno, ya dejando a un lado esta pequeña actividad de preguntas y respuestas mediante la técnica ¿Quién quiere ser millonario?, nos vamos pues a los recordatorios. Bien, lo más importante, creo que ustedes los que más están esperando con ansia, ¿verdad? Examen parcial
15 de mayo a las 7:20, de 7:20 a 9. Si nos es posible, pues podemos iniciar unos minutos antes. De hecho, yo me voy a conectar desde las 7 de la noche para estar pendiente ahí de cuántos vayan entrando y el momento que se active el examen para que lo puedan iniciar. La dinámica es la misma, 1 hora 40 minutos. Digamos que el examen se programa de 7 a 9, pero por decir algo, pero si usted lo arrancó a las 7:10, entonces va a tener hasta las 8:50 como máximo para poder desarrollar el examen. La dinámica es la misma mediante la herramienta Safe Exam Browser y mediante la activación de cámaras. Con respecto a ello, se están evaluando las condiciones de la colocación de la cámara todavía. Así que en cuanto tenga algunas indicaciones respecto a ello, yo se lo voy a hacer saber, porque en el examen anterior las cámaras estuvieron así, ¿verdad? Ustedes activaron las cámaras de sus computadoras directamente. Entonces, acá, lógicamente, solo se ven ustedes. Entonces, se nos estaba mostrando una posible imagen de referencia que quiero buscárselas por acá. Voy a ver si la encuentro. Bien, vamos a ver. Si la encuentro, ya les comparto pantalla. Esta pestaña. Vale, vamos a ver. Por acá la estaba buscando en Google porque la referencia es bastante similar. Nos han dado imágenes de referencia de este tipo. Eso conllevaría, claro, de acuerdo a lo que estábamos discutiendo, de que entonces debería ser una cámara externa, es decir, ustedes realizar el examen desde la computadora, pero conectarse a la videollamada mediante los teléfonos móviles. Esa ha sido, digamos, por decirlo así, el comentario que surgió de la última reunión previa que hemos tenido al examen. Todavía no hay un consenso en sí, pero les adelanto, ¿verdad? Por si se llega a dar esta situación, de que el recuadro de la cámara abarque esta posición, como se ve acá marcado en esta otra imagen de color rojo, con color rojo, donde se pueda ver tanto la computadora como ustedes, ¿verdad? Y todo el entorno. Como repito, únicamente es un comentario que ha surgido de la última reunión, ¿verdad? Que se ha tenido previa al examen. Alexis, no sé, ¿nos querés comentar algo? Sí, la verdad es que me parece un poco tremendo, pareciera ser que estamos haciendo el TOEFL ya, pero no sé, yo creo que ya es un poco exagerado, licenciado, porque estamos usando un sistema para que nos bloquee el uso de PDF, ¿verdad? Entonces, al menos el último examen, al menos hablo por mí, ¿verdad? Dicen los compañeros, yo no estuve revisando ninguna situación, sino lo que me acordaba. Si me acordaba, bueno, y si no, pues tampoco, ¿verdad? Pero sí, esto como que ya va escalando y mejor deberían de decirnos, vengan a la universidad y háganlos aquí, ¿verdad? Creo que sería lo más apropiado. Es correcto y tienen toda la razón. Por eso les decía, es decir, solamente ha sido como un comentario que surgió, ¿sí? Considero que sí es notorio que no se está revisando nada, porque de hecho nosotros nos mantenemos atentos, ¿verdad? En todo momento al examen, pero de momento, sin ningún tipo de notificación ahorita, les puedo adelantar que la dinámica va a ser la misma. Es decir, tal cual fue en el examen anterior. Cada coordinación, porque aquí digamos, no es cuestión de nosotros en particular, ¿verdad? Pero sí
Se los comento porque podría llegar a darse en su momento o en alguna otra asignatura también, no lo sé, pero se los mostré, ¿verdad? Les mostré el diseño de la imagen porque esa imagen surgió ya, ¿verdad? Ya surgió y pues estar atento, ¿verdad? Si la decisión cambia, aunque yo no creo que cambie, pero igual, ¿verdad? Por eso consideré importante comentárselos. ¿Sí, Claudia? Sí, licenciado, en cuanto a esto, considero igual que los compañeros, ¿verdad? Que es un poco, bueno, considero que es innecesario, ¿verdad? Esta medida para estas materias que son analógicas no estamos trabajando con un documento extra. Por ejemplo, tenemos una materia que es cálculo diferencial, creo que también hay otra que es geometría, que llevan los compañeros. En estas materias, como nosotros nos toca hacer ejercicios a mano, en papel, aparte, bueno, se considera pertinente el poder tener un poco alejada la computadora y que se nos vea que estamos haciendo el proceso. Vaya, está bien porque es aplicable a esta situación, pero en el caso de estas materias que son más, como les decía, más de texto, más que solo vamos eligiendo respuestas, escribiendo en el mismo teclado de la computadora, o sea, yo no veo la necesidad de que se pueda aplicar esta medida, pero sí, no sé si se va a poder llegar a eso, ¿verdad? Sí, de hecho por eso yo les hacía el comentario, ¿verdad? De igual manera, o al menos trasladarles lo que ya en su momento se tocó. Porque recuerden que en particular, ¿verdad? Recibimos, digamos, la indicación desde los niveles más altos, ¿verdad? De la estructura y pues vamos a esperar indicación el día lunes. El día lunes ya vamos a tener una idea clara del lineamiento, de cómo se va a desarrollar el examen. La herramienta bloquea, es correcto, y no es necesario, ¿verdad? Ver la computadora porque no hay forma de moverse de una ventana a otra, pero sí, de igual manera, cualquier cambio a las indicaciones se la voy a hacer yo saber con tiempo para que lo vayamos tomando en cuenta. Eso era básicamente el aviso, ¿verdad? Que les tenía en relación a ese tema que surgió en relación al tema de las cámaras, que ha sido retomado, ¿verdad? Y que va a volver a ser retomado en esa tutoría, perdón, en este examen, donde por lo menos ahorita sabemos que vamos a tener las cámaras de las computadoras activas al momento del examen. Esa es, digamos, la indicación de inicio. Cualquier otra indicación que recibamos, yo se la voy a hacer saber mediante el grupo con tiempo. Contenido a evaluar la unidad 3 y otro recordatorio que no está acá, ¿verdad? Es lo del proyecto que ya en su momento lo mencioné. Entonces, no sé si hay algún comentario por el momento antes de finalizar. Estamos todos listos para el examen. Los porcentajes dan para todos. Creo que todos han estado en las tutorías, han entrado a las prácticas. Estamos bien con los porcentajes cumplidos. Así que no sé si hay alguna inquietud que tengan antes de dar por finalizada la tutoría. ¿O estamos todos claros por el momento? Muy bien. Entonces, pendientes de cualquier información, de momento prepararse para este examen y pues cualquier cambio o cualquier nueva indicación previa al examen, pues yo se las hago saber con tiempo en su momento. Entonces, de mi parte, agradecerles por su asistencia y su tiempo esta noche. Esperemos que todos salgan bien nuevamente en este examen que se viene y nos escuchamos en la próxima, la próxima semana durante el examen. Así que desearles a todos. Ponga comodines, licenciado, así como en la actividad de ahora. Fuera interesante, ¿verdad? Tener un examen con comodines. Bueno, entonces nos escuchamos el día del examen, ahí nos vemos nuevamente y feliz noche para todos. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche a todos.